Hola, hola. Ya vamos a empezar a transmitir. Bien. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Tu espacio, ya sabes que los espacios los hacemos nuestros, ¿no? Y muchas gracias a todas y a todos los que los que me han estado siguiendo, los nuevos seguidores. Gracias por compartir este contenido que publico, así que quiero compartir yo con ustedes porque se me hace algo muy importante. Así lo ha sido para mí, siempre se los digo y solo compartir contenido que para mí ha sido de apoyo en mi proceso terapéutico y en mi proceso de vida. 3, 2, 1. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. El día de hoy estoy muy contenta por el tema que vamos a presentar el día de hoy. Está conmigo una persona que tengo reciente de conocer. Fue una recomendación por una amiga que de hecho también la vamos a tener próximamente en un podcast y ya la hemos tenido por aquí. Ella es la astróloga Brenda Soto, quien me habla de esta persona que está enfrente de mí, que ahorita se los voy a presentar. Tengo poco de conocerlo y aún teniendo poco de conocerlo puedo ver la calidad de humana que tiene. Puedo ver también el profesionalismo con el que él se maneja. Eso se alcanza a ver desde que el día que llegué y estuve contigo en el café platicando pues de esta filosofía. Para mí es una filosofía. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Cuando me dices el nombre del tema, del título del podcast, yo dije, me encantó y te lo dije, me encantó porque creo que el volver a elegir, ese es el nombre del podcast, es algo que hacemos todo el tiempo, todos los días, volvemos a elegir algo. Y ahorita que estábamos hablando antes de entrar a grabar y te escuchaba y elegía cosas y elegía pensamientos, inclusive dije, wow, qué profundo es este título. Y cuando empezamos a hablar de cómo vamos a abordar este tema, que es una forma de ver la vida, una forma de vivir o de aprender a vivir, reaprender, ahorita lo vamos a ver, a través de el entrenamiento de un curso de milagros, que es algo que yo había escuchado anteriormente, pero que no había profundizado en ello. Y bueno, a través de ti lo estoy conociendo, empezando a conocer. Y él es terapeuta holístico, acompañante en bio-neuroemoción, Harsan Virde. Bienvenido. Gracias, Cintia. Gracias por la invitación. Y feliz de estar aquí en tu espacio, en este podcast, y pues hablar de lo que tengamos que hablar, ¿no? Hablar de lo que tengamos que hablar, de lo que vaya surgiendo. Y me Claro. encanta eso porque justo así fue la cita que tuvimos en el café para conocerte y para conocer de tu proyecto. Harsa, voy a abreviarlo a Harsa, ¿está Sí, bien? claro. Va. Harsa tiene un proyecto que se llama Proyecto Zen y cuando le pregunté por qué Proyecto Zen, recuerdo que dijo, pues es que era yo y yo, algo me mencionaste así, si me equivoco, corrígeme, que tú eras tu proyecto. Entonces era como Proyecto Zen y el proyecto o lo que se refiere Zen como una forma de estar, así lo traducí yo, en equilibrio, en armonía y en balance. No sé, eso es como yo lo Ujú, traduje. ujú. ¿Es correcto eso o quieres aportarnos algo? Sí, Proyecto Zen nace de la inquietud de compartir lo que estaba aprendiendo. Mm, En el compartir lo que estaba aprendiendo, eh, antes de dedicarme a esto que me dedico, pues bueno, soy ingeniero industrial, estudié ingeniería industrial. Desde los 7 años practiqué un arte marcial, el Karate Do, y me convertí en deportista de alto rendimiento durante mucho tiempo de mi vida. Llegó una etapa donde este aparente éxito que tenía en la vida, por fuera, eh, se veía muy bien, pero internamente yo no me sentía muy bien. mm, Entonces, compartirte que pues mi ascendencia es de India. Mi papá es de India, mi mamá es mexicana, entonces siempre he tenido como una mezcla cultural ujú, de creencias ujú, y pues he visto y vivido la vida desde, creo yo, un espectro amplio, con una ujú, mentalidad abierta. ¿Por qué? Pues porque por una parte veía unas cosas, unas costumbres, por otro lado,
pues estaban otras costumbres que la mayoría de mis compañeros, amigos, desde la infancia tenían. Entonces, para mí fue una forma de ampliar la forma en la que, pues, dirigía mi vida, ¿no? Muchas veces, no te voy a negar que, pues, como que quería negar esta parte de decir, ay, es que, pues, desde el nombre, ¿no? Yo soy el raro. O, no sé, en casa desde niño siempre había mantras o había cosas que ahorita son muy común, pero hace mucho tiempo pues era algo distinto, ¿no? Para mí era algo natural, pero Sí. a la hora de salir al mundo, de que de pronto llegaba un amigo a casa y escuchaba como esos, no sé, deidades distintas o raras o mantras, era como que, pues, ¿qué es eso, no? Entonces, eh, bueno, te compartía que Ujú. pues tuve éxito, lo que conocemos como éxito en las áreas distintas en las que me desarrollé, Ujú. específicamente en el deporte. Llegué a escenarios pues mundiales, llegué a conseguir mucho de esto que aparentemente, ahorita lo entiendo, ¿no? Pero aparentemente me iba a dar como una cierta felicidad, una cierta tranquilidad. Y Ujú. a final de cuentas te das cuenta que cuando estás en cierto punto, hay algo dentro de ti que te está pidiendo como recalcular o Ujú. reevaluar este tipo de cosas que aparentemente has puesto allá afuera y que crees que te van a dar esta tranquilidad, felicidad o este bienestar, ¿no? Ujú. Proyecto Zen surge de esta inquietud de Ujú. decir, bueno, si dentro de mí todo lo que aparentemente es externo está bien, ¿por qué internamente yo no me siento bien? Ujú. Empecé a aprender, me acerqué, siempre me he acercado a terapias holísticas, medicina alternativa, terapias complementarias, y en una ocasión me acerco a una que es mi maestra, que me metió o me orientó, más bien supo cómo poner palabras Ujú. al mundo de la energía, ¿no? Entonces, cuando yo tomo una sesión con ella, se me abrió un panorama de que, como si ya lo conociera, pero no supiera o no tuviera a alguien que me lo mostrara. Ujú. Entonces fue un antes y un después. Vivo esta experiencia y quise aprender. Ujú. Entonces, cuando empiezo a aprender, pues empiezo a buscar distintas formas de traducirlo, de ponerlo en un lenguaje cotidiano, ¿no? Me empiezo a acercar a distintas corrientes, distintas personas, distintos maestros, con un enfoque espiritual. Ujú. Y pues bueno, llegan estos maestros, empiezo a aprender, a compartir, y pues a la par, pues empieza el proyecto pues a tener un propósito, ¿no? Más allá del, no sé, es mi trabajo o algo que podríamos ver como muy eh, superficial, digámoslo Ujú. así. Entonces, pues básicamente por eso surge Proyecto Zen. ¿Por qué la palabra Zen? Pues la palabra Zen para mí representa pues equilibrio, Ujú. paz, tranquilidad, que a final de cuentas creo y considero que es lo que todo mundo estamos Ujú. buscando, ¿sí? A veces le ponemos otros nombres, pero en verdad lo que estamos buscando es ese bienestar, ese conectar contigo y saber de qué forma guiarte y orientarte en tu vida. Eh, Siempre me encantó la imagen de Buda, o Ujú. sea, no como budismo, sino Ujú. como la imagen. Para mí yo veía a Buda y representaba o me conectaba con algo que transmitía tranquilidad y decía, Ujú. bueno, qué padre. Entonces adoptaba esa imagen, empezaba a comprar mis Budas y dije, bueno, ¿de qué forma puedo llamar mi proyecto? Pues Ujú. bueno, le puse Proyecto Zen por esa Ok, parte, ¿no? ok, qué padre, qué bonito y gracias por compartirnos esta experiencia que tuviste y el que te llevó a crear Proyecto Zen, a desarrollarlo. Y justo mientras te escuchaba, escuchaba el tema, volver a elegir. Ajá, como eligiendo a veces, o no sé si tú elegiste porque te gustaba la parte de artes marciales o dedicarte a eso del deporte, porque en ocasiones sucede que a lo mejor lo elegimos porque somos buenos en algo, no porque sea como una pasión, ¿no? No porque sea como, ay, a eso me quiero dedicar.
sino porque, ay, soy bueno en esto y pues me impulsan y me motivan y me acompañan en eso que soy bueno y de pronto soy tan bueno, pero llegamos a ese momento en el que algo falta. Hay una pieza faltante, por decirlo de alguna forma. Y también cuando te escuchaba decía, wow, cuántas personas he escuchado que están allá afuera y he sabido que están allá afuera, inclusive yo, al estar haciendo algo, le falta esa pieza a la vida, ¿no? Me falta esa pieza en la vida y no se completa y a veces estarla buscando y buscando en ocasiones en lugares en los cuales no, a lo mejor, bueno, ya iba a decir no era, pero creo que también el hecho de darte la oportunidad de estar o de elegir cosas que no eran sanas o etc., te lleva al final a un lugar a encontrarte si estás en esa búsqueda. Porque las personas que yo conozco, y voy a hablar de mi perspectiva y de mi experiencia, que han estado en búsqueda de sí mismas, no hay manera de que no se encuentren. Y con esto también me gustaría que nos compartieras cómo encuentras el aprendizaje, esta forma nueva de ver la vida a través de Curso de Milagros. ¿Cómo llega a tu vida? Bueno, pues surgen varias situaciones, ¿no? Dentro de estas situaciones yo empiezo a estudiar con una persona que lo mencionaba mucho, que es, en un inicio empezó a compartir lo que era la biodescodificación, después convirtiéndose en bioneuroemoción. Entonces me formé con él, pero él mencionaba mucho un curso de milagros. La primera vez que yo lo escuché en un audio, en un video de YouTube, esa palabra, un curso de milagros, resonó mucho en mí. Es como si ya lo hubiera conocido antes. Es como decir, eso que está hablando, como que yo ya lo he escuchado, pero en sí no sé qué es. Ajá, Es con como mucha familiaridad. Ajá, entonces, pues bueno, lo escuchaba y cuando compartía de eso me transmitía como no te podría decir que una paz, era una conexión. Curiosamente, yo al ser deportista y al practicar deporte, el estar en el deporte me conectaba a mí de una forma muy distinta. Esta conexión, pues se daba con naturalidad. Yo decía, bueno, es que se me dan los deportes en general y como que conecto con una parte de mí distinta. Pues muchas veces lo llaman como que estar en la zona o estar como cuando un artista está pintando y ves que no pasa el tiempo. Como en la película de Soul, cuando él está tocando y se desconecta y se conecta con él y pareciera que todo desaparece. Okay. Exactamente. Entonces empecé a entender que el deporte me daba esta conexión, pero eventualmente había una parte de mí que decía, bueno, algún día te vas a tener que retirar del deporte porque tu cuerpo pues se va a ir haciendo viejo, ¿no? Entonces llega un momento de mi vida donde también me empiezo a cuestionar. Pues la parte deportiva está muy padre y las preguntas humanas normalmente. ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y cómo voy a generar dinero? ¿Y ingresos? Y toda esta cuestión material. Y empiezas como que a meterte en una burbuja. Que la burbuja siempre está. Y que la burbuja siempre está allá afuera. Entonces, como que empiezan a llegar pensamientos que más que ayudarte a conectar, es una parte en la que te invitan a desconectarte de aquello que te gusta, ¿sí? Entonces, cuando yo escuchaba sobre un curso de milagros, podía experimentar esta conexión no solamente a través del deporte. Era curioso porque yo decía, pues si a mí me sacan de este escenario, ¿de qué forma puedo conectarme, así como lo hacía ahí, haciendo otra cosa? Entonces, bueno, asociando estas experiencias, pues yo escuchaba un curso de milagros y sentía como una conexión muy profunda, donde ciertas preocupaciones ya no tenían validez, o ya no tenían valor, o te daba la tranquilidad o la certeza de que eventualmente todo funciona para darnos cuenta de algo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues bueno, me empiezo a formar en distintas
áreas, obviamente para compartir a través de terapias energéticas, a través de acompañamientos, a través que lo sigo haciendo y de pronto pues empiezo a practicar lo que esta enseñanza procura, ¿no? Esta enseñanza o un curso de milagros es un libro. O sea, es un libro que consta de 3 partes. Una parte teórica, una parte práctica y un manual para el maestro. No me voy a meter a definirlo específicamente qué es cada parte. Pero a final de cuentas, un curso de milagros, lo que me gusta de un curso de milagros es no creas nada de lo que dice ahí. O sea, eso es lo primero que te dice el libro. No creas nada de lo que dice ahí, pero ponlo en práctica. Y es en la práctica que te vas a dar cuenta que lo que dice ahí tiene valor o está funcionando, si lo quieres ver así. Entonces, ¿qué libro o qué enseñanza te dice eso? Normalmente te dicen, créelo y lo vas a ver. Y aquí te dice, no lo creas, practícalo. Y en la práctica es donde te vas a dar cuenta, ¿sí? Entonces ahí viene una inmersión de pensamiento. Porque normalmente estábamos acostumbrados a creer, por ejemplo, yo, que era el deporte que me daba esta satisfacción, ¿sí? O que era, no sé, conseguir, no sé, un trabajo, algo externo, tener una pareja. Siempre ponemos ahí afuera algo que creemos que nos va a dar esta paz o esta tranquilidad. Como lo que podemos llegar a decir de cuando tenga esto, me voy a sentir feliz, por ejemplo. ¿Sí? O completo, o lleno. Exactamente. Entonces, cuando vamos por la vida así, pues realmente puedes tener un auto y a los 2 años vas a querer cambiar de auto porque este auto ya está viejo. Y dices, bueno, tengo el otro auto. ¿Y en qué momento se termina esta rueda interminable de deseos que aparentemente satisfacen algo, pero luego te lo quita? ¿Sí? Entonces, o estoy, no sé, generando de estos ingresos y de pronto, pues quiero más. ¿Por qué? Pues porque quiero una mejor calidad de vida. Y te preguntas, bueno, ¿y de qué depende la calidad de vida? ¿Depende de lo que estás teniendo y de lo que estás acumulando o de cómo tú estás viendo la vida? ¿O con qué sistema de pensamiento? A lo que voy con sistema de pensamiento es que un curso de milagros nos muestra 2 sistemas de pensamiento solamente. Entonces, cuando te muestran 2 sistemas de pensamiento solamente, te facilitan la vida. ¿Por qué? Pues porque normalmente podrías ir en busca de muchas cosas, pero cuando te lo ponen o estás aquí o estás acá, pues ahí es donde cae, creo yo, el título de la charla, ¿no? Pues ¿qué estoy eligiendo y desde dónde lo estoy eligiendo? Un curso de milagros nos habla de 2 sistemas de pensamiento. Un sistema de pensamiento amoroso y un sistema de pensamiento basado y sustentado en el miedo. Normalmente, la mayoría de los seres humanos, si no es que todos, aprendemos a guiarnos por el sistema de pensamiento basado en el miedo o la dualidad. Es decir, blanco o negro, bueno o malo. Todos estos contrastes, ¿no? Día y noche. Y un curso de milagros te dice, sí, ese es el sistema de pensamiento que te lleva a separarte. Cuando tú te sientes separado de algo, te sientes carente. Cuando tú te sientes carente, pues eventualmente vas a experimentar esta carencia en tu vida y vas a creer que algo externo o lo contrario va a venir a suplir esto que crees que no está en ti. Por el otro lado está el otro sistema de pensamiento que está basado en la unidad o en el amor. ¿Qué dice este sistema de pensamiento? Que así como tú te percibas, vas a percibir al otro y que no puedes percibir al otro si antes no lo percibes en ti. Entonces te invita a hacerte responsable de ti mismo y de los juicios que tú pudieras estar teniendo con respecto a lo que está ahí afuera. Cuando vemos que hay 2 sistemas de pensamiento, podemos preguntarnos y decir, bueno, entonces,
todo lo que aparentemente ha pasado malo en mi vida, yo mismo lo he pedido y lo he creado, pues un curso de milagros te dice, sí, la cosa es que no te acuerdas. Y tan no te acuerdas que probablemente no te acuerdas qué pensamientos tuviste ayer que estás experimentando hoy. O qué pensamientos tuviste hace rato que en este momento están teniendo un efecto. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso y te das cuenta que hay una forma en la que se nos puede enseñar a pensar distinto, pues entonces ahí es donde dije que se me enseñe. ¿Cómo se me va a enseñar? Ok, llevando a la práctica, pues la práctica o la enseñanza de un curso de milagros. Es por eso que se divide en 3 partes. La parte teórica, que sirve como sentar bases para que las lecciones que procura tengan un sentido a lo mejor más lógico para cada uno. Se menciona la palabra milagro, ¿no? Muchas personas asocian el milagro con cosas extraordinarias o cosas que son sobrenaturales o cosas que no le pasan a todo mundo. Un curso de milagros, dentro de los 50 principios de los milagros que ponen un inicio, dice, los milagros son expresiones de amor y los milagros son naturales. Si no estás experimentando milagros en tu vida, algo anda mal. Entonces, si es natural, son expresiones de amor, y yo siento que no estoy experimentando milagros, quiere decir que yo generé algo que no me está permitiendo experimentar esto que es natural, aparentemente. Entonces, los milagros se convierten, o a final de cuentas, son cambios de percepción. Un cambio de percepción que si yo antes creía que algo externo me iba a dar algo, si lo percibo distinto, me estoy dando el poder de reconocer que lo puedo ver de otra manera. Al poderlo ver de otra manera, ¿quién crees que tiene el poder? ¿Lo que está allá afuera o yo mismo me lo estoy recordando? Entonces, creo que esa es una de las bondades que tiene la práctica de un curso de milagros. Las sesiones de acompañamiento que doy van enfocadas más que ser terapéuticas. Yo les comparto a las personas que es que no es que sea una terapia, es un entrenamiento, y el entrenamiento depende de cada uno. Porque tú puedes ir a una terapia y creer que sanas muchas cosas cuando en verdad sales de la consulta y regresas al mismo sistema de pensamiento. Entonces, cuando sabes cómo funciona y de qué forma se pueden hacer estas correcciones, pues eventualmente te entrenas a que cada situación que viene en tu vida que te saca de tu paz, tú puedas elegir de nuevo para regresar a ella. El punto de inflexión de un curso de milagros es la paz. No te entrena a que te vayas a ser millonario, no te entrena a que vayas a tener la pareja de tu vida, no te entrena a eso. Te entrena a procurar tu paz. Lo demás es consecuencia de. No quiere decir que ni niegue a los millonarios, ni niegue a las personas, ni a las parejas. No, es en cualquier situación en la que tú te encuentres, puedes volver a elegir de qué forma ver esa situación. ¿Sí? Entonces ahí te da la responsabilidad de decir, bueno, probablemente no sepa. Tener la humildad de decir, no sé cómo ver esto, pero se me puede enseñar. Cuando hacemos esta validación dentro de nosotros mismos, nos convertimos en observadores de nosotros mismos. ¿Qué es ser observadores de nosotros mismos? Tú puedes ver un pensamiento, ¿sí? Tú puedes estar pensando algo y de pronto una parte de ti está viendo ese pensamiento. Entonces hay un observador que está eligiendo, ¿vas a tener este pensamiento? Adelante. O me preguntas y podemos corregir esta parte para que, pues probablemente, para que pudieras tener un pensamiento no juicioso o que no te lleve a la separación, al juicio, al victimismo o al miedo
que decíamos en un inicio. Ujú. Entonces, cuando tú te das cuenta que dentro de ti hay una parte observadora, si te entrenas, pues este observador tiende a ser más consciente. Ujú. Probablemente primero tropezamos y dijimos, pues ya estoy juzgando otra vez, ya Ujú. estoy, como dicen por acá, ¿no? Estoy mentando madres otra vez a todo Ujú. mundo y demás. Claro, pero puedes volver a elegir cómo es que quieres ver eso, Ujú. porque nunca es el otro quien te está dañando. Son las ideas y los Ujú. pensamientos que tienes proyectados sobre el otro. Entonces dice, la mayor relación que tienes, o la única relación que tienes, es la relación que tienes con tus propios pensamientos. Ujú. Que cuando estos pensamientos no se cumplen, pues venimos, hacemos berrinche, decimos que porque a mí, decimos que la vida es muy difícil. Ujú. Entonces, eso procura un curso de milagros. Nos enseña a hacernos responsables de nosotros mismos para volver a elegir el sistema de pensamiento por el cual, nos vamos a guiar. Ujú. Entonces, en el momento en el que te dice, no me creas, pero llévalo a la práctica, pues bueno, te conviertes en un practicante, Ujú. ¿sí? Practicas un curso de milagros. Muchas personas me dicen, Harsa, ¿y cuánto tiempo tienes con un curso de milagros? Y yo te digo, hoy. Porque no importa lo que haya hecho ayer. Ujú. No importa si tengo 20 años leyendo el libro. Hay muchas personas, y me puedo incluir, que podemos recitarlo de memoria, pero no lo llevamos a la práctica. ¿Y Ujú. cuántas filosofías hay? O Ujú. sea, podemos conocer y saber que la meditación sirve, pero no meditamos. Ujú. Lo dejamos en el nivel cognitivo es sirve. ¿Y por qué no Ujú. meditas? No, pues no tengo tiempo. Entonces ahí es donde estás eligiendo. Ujú. Elijo no hacerlo. Elijo no estar en paz. Porque si estoy en paz, creo que pierdo algo. Ujú. ¿Sí? Ujú. Entonces, ahí te das cuenta que cómo hay condicionamientos que nos impiden experimentar milagros o experimentar la vida más eh, amorosamente. ¿Por qué? Pues porque cuántos juicios no tenemos introyectados, Ujú. aprendidos, o ahora sí, que venimos tomando del entorno, Ujú. como cuando yo te decía, oye, pues esto me encanta, pero de pronto siento que, ¿y si mañana no tengo? ¿Y si mañana no me da? ¿Y si Ujú. mañana esto? ¿Y si mañana lo otro? Y es justamente cuando conectas contigo que lo demás se da por añadidura. Ujú. Es decir, cuando tú conectas contigo y haces lo que realmente te conecta dentro de ti, lo demás deja de tener poder. ¿Por Ujú. qué? Porque es una consecuencia. Ujú. Entonces, un curso de milagros nos habla de la ley fundamental de causa y efecto. La ley fundamental de causa y efecto está sustentada en la mente. Un Ujú. curso de milagros entrena la mente, no entrena el cuerpo. Ujú. Porque dice, en la mente es donde se generan todos estos pensamientos y todos estos conflictos. Es en la misma mente donde se tienen que corregir. Ujú. Lo, digamos, lo material y lo físico no importa. ¿Por qué? Porque ¿qué más da si estás en paz y estás manejando un carro del año o no? ¿Qué más da? Ujú. ¿Sí? Ujú. Entonces no te está diciendo que procures cosas materiales o no. No, te dice, ve a la mente. Si no tienes un carro del año y te quita tu paz, ve y corrige esas ideas que tienes Ujú. sobre qué representa tener un carro del año, por favor. Ujú. Entonces, cuando te das ahí, te das cuenta de eso, dices, solamente era una idea, no era el hecho de algo material que me estaba Ujú. quitando mi paz. Y la otra es, tengo un carro del año y sigo sin estar en paz, pues Ujú. hay algo ahí que no me cuadra. Porque Ujú. aparentemente en lo físico está, pero en lo mental no he hecho estas correcciones. Ujú. Entonces, lo mental o los pensamientos es aquello que no se ve,
pero nosotros podemos ver los efectos de eso que estamos pensando. Nosotros creemos que nuestros pensamientos no van a ningún lado. Y yo te digo, ¿estás seguro? ¿Estás segura? Realmente, si tú dices, no le dije nada, pero lo estaba juzgando y lo estaba pensando de que qué gordo, qué flaco, qué alto, ¿cuántos juicios no tenemos? Que cuando llega alguien y te dice, qué gordo, qué alto, qué flaco, que dices, oye, ¿por qué me juzgas? Y yo te digo, el juicio empezó en el otro o antes tú lo habías. Entonces ahí es donde dices, ok, es gracias a que están los demás ahí afuera que puedo darme cuenta de la calidad y el tipo de pensamientos que estoy teniendo porque me los están mostrando. No sé si te ha pasado que de pronto cambias la percepción de alguien. Pudieras decir, me cayó mal. ¿Sí? Y de pronto dices, ¿por qué no me doy la oportunidad de, en verdad, tener un pensamiento amoroso con respecto a esta persona, aunque lo que esté haciendo no me guste? Porque lo que está haciendo no habla de la otra persona, está hablando de mí. Si me molesta, está hablando de mí. Entonces, si me doy la oportunidad de decir, no sé cómo ver a esta persona amorosamente, pero sé que hay una forma, tú haces un espacio en tu conciencia y lo que aparentemente tú habías respondido, se te puede responder desde una visión de humildad y decir, es que no sé cómo verlo. A mi ego le choca, sí, pero hay una visión o una parte de mi ser que puede verlo distinto. Yo cuando no sé, por ejemplo, una de mis prácticas es, no te voy a decir que todo el mundo me cae bien. Hay gente que veo y me genera una resistencia, pero ahí es donde digo, ahí está la maestría de vida, porque probablemente no sé qué pensar o me activa a lo mejor un juicio pasado, una historia, algo, pero ahí mismo me digo, ¿por qué no le envío una bendición? ¿Por qué no lo veo lleno de amor, lleno de paz, lleno de luz? Y de pronto ha pasado que esta persona me responde bien, oye, te ayudo, y ahí es donde dices, solo bastaba un pensamiento para que esta persona pudiera recibir distinto lo que aparentemente yo emitía. Entonces ahí es donde dices, pues entonces, que se me enseñe a pensar así. Muchas veces llegamos y decimos, no sé, se me viene a la mente esta parte de ir a hacer un trámite al gobierno. Y dices, no, es que ya todo mundo ahí tiene la cara y tiene esto y tiene lo otro, a donde tú quieras. Ok, y yo te digo antes, ¿con qué tipo de pensamientos estás yendo antes de que estés ahí? ¿Que se están haciendo real? Entonces, cuando llega alguien y dice, me atendió súper bien, ¿quién? ¿Él? ¿Cómo? Si es bien mala onda, si es grosero, si es esto, si es lo otro, dices, bueno, ¿por qué no le preguntas con qué calidad de pensamientos fue hacer su trámite o fue hacer eso? Para que él experimentara algo distinto. Y es justamente en la experiencia cuando las personas dicen, oye, ¿qué estás haciendo que te noto distinto? ¿Qué estoy haciendo? Probablemente, ¿qué estoy pensando? ¿Qué ideas meto en mi cabeza para que la vida me esté dando otro panorama? No sé si has estado, y seguramente todo mundo que va a escuchar esto se va a identificar. Es como cuando de pronto estás viendo videos en Instagram o en YouTube, o yo no uso TikTok, pero de pronto ves algo y ya, te aparece una publicidad de eso que viste y dices, ay, si nada más me metí a ver esto y ya me están llegando de deportes, y no quiero ver deportes, pero ya está todo ahí. Ahora imagínate que esos son tus pensamientos. Solamente procuraste un pensamiento
que empiezan a venir más pensamientos añadidos. Tú puedes volver a elegir. Si te vas en la lista interminable de ver este video, ya te metes en un ciclo, o decir, ok, vi uno y lo paro. Y elijo qué video quiero poner. Ahora te digo, si te empieza a mostrar la vida y solamente estás viendo lo que muestras, en ningún momento tienes la responsabilidad de ver, de elegir lo que ves. Entonces tú puedes ver el celular de cada persona y va a representar lo que tiene en su mente. ¿Sí? Sí. Y luego se va a que, no, es que las noticias, pues ¿para qué ves las noticias? Pues es que y me llevó a esto y me llevó a esta. Claro. Entonces son el tipo y la calidad de pensamientos con lo que te estás guiando. Pero si tomas mi celular y dices, ay, Jarza, no digo que sea mejor o que sea peor, pero es, yo elijo qué voy a ver. Y de pronto sí, me doy la facilidad de ver, no sé, pues voy a ver deportes hoy y no voy a ver espiritualidad. ¿Sí? O voy a ver chismes. Voy, pero no me lo creo, porque puedo volver a elegir. Pero ya, si me creo el chisme o si me creo la noticia, algo de mí se enganchó ahí. Entonces ahí viene el volver a elegir. ¿De qué forma? ¿Y de qué esto? Bueno, eso ya es como ir un pasito más, ¿no? Poner en práctica, guiarse y demás. Y bueno, te dejo hablar. Es que ahorita que te escuchaba, dije, ¿cómo me doy cuenta? Porque a lo mejor nosotros podemos llegar a tener, inclusive las demás personas también que nos están escuchando, esta, no sé si llamarla como habilidad de siempre estarnos haciendo preguntas, aunque a veces es también una maldición para mí. Siempre estarme haciendo preguntas, a veces es abrumadora, a eso me refiero con una maldición, por el tipo de preguntas tal vez, pero bueno. Yo recuerdo que desde chica, además de observar, siempre me estaba preguntando curiosamente el porqué de las cosas. El por qué, no el para qué, eso ya fue después, pero el por qué sí. ¿Por qué esta persona esto? O veía a alguien y siempre mi sentir era como un ver al otro desde la compasión, en cualquier forma de verlo, ¿no? Una persona en la calle, una persona... bueno, regularmente me iba con mi abuela, ella es cristiana y me llevaba como a visitar a personas de la iglesia y vivían en bajos recursos y yo llegaba y yo veía y era como, wow, o sea, qué bonito viven y qué calidez humana y qué, como que me conectaba con una parte bueno, no sé, pues sí, no juiciosa desde no sé, la carencia es la palabra que me viene ahorita. Y, por ejemplo, cuando se portaban mal, agresivamente, groseramente, las personas así, obviamente ponía mi distancia, pero era como algo le pasó. O sea, algo le pasó en la vida, era como mi pensamiento y me iba con mi papá o me iba con quien yo me sintiera segura. Estoy hablando de niña, ¿no? Y esa visión la he tenido desde chiquita, esa manera de ver la vida, que claro, también me ha pasado, como dices, que me topo con alguien y no me encanta, pero luego yo no le mando bendiciones normalmente, pero me quedo en la neutralidad. Para mí es la neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? Pues ahí está, y es una persona y ya. No es como, no me quedo enganchada en mi idea, pensamiento y sensación de que hay algo con la persona que no me encanta. Solamente lo valido en la primera sensación que tengo y ya después trasciende y puedo platicar y puedo pues conocer a la persona que hay ahí, ¿no? Y reafirmar o quedarme en la neutralidad. Y algo que en ocasiones pasa es ese cambio de perspectiva de, ya no ¿por qué me caía mal? Si es buena onda o si es, no sé, y ahí pongo otro juicio, ¿no? Ya de buena onda, de etc., ya me cae bien. Entonces, porque a lo mejor coincidimos o lo que sea. Te estoy hablando de mi experiencia porque también conozco muchas personas que no tienen esa capacidad de introspección desde, pues no, hasta sus 40, 50 años no la tienen. Y en terapia, por ejemplo, al elegir una forma de terapia, que creo que ahí empieza como a
a llegar ese aprendizaje de ir hacia adentro, de ir a cuestionarte cuáles son tus pensamientos, porque en consulta me pasa, no sé a ti te pase, pero los pacientes en ocasiones o las pacientes no saben qué pensaron, no tienen idea qué pensamiento tenían. Y obviamente en mi práctica es acompañarles a ubicar, a identificar, a conocer sus pensamientos, su forma de pensar. Y hay quienes llegan y dicen, yo siempre pienso negativo, ¿no? Siempre. Esa es una manera que yo tengo y es un problema que yo tengo. Siempre pienso negativo. Y hay quienes dicen, yo siempre pienso positivo. Y eso es un problema, porque siempre pienso positivo. Entonces, ¿cómo puede una persona darse cuenta? Eso es a lo que voy con esto. ¿Cómo puede una persona darse cuenta en dónde se está viviendo? Y forzosamente se vive en un lado o en el otro, o puede haber una oscilación entre hoy me estoy viviendo aquí, o en este tema, por ejemplo, hablaba sobre el temas, la pareja, los negocios, tu relación contigo mismo o contigo misma. Es forzosamente el tema de la pareja desde el miedo, el tema de los negocios desde el amor, o podemos oscilar entre ambos, o sea, podemos, eso. Mira, siempre, ¿cómo es que nos damos cuenta? El punto ideal es, ¿estás o no estás en paz? ¿Sí? Obviamente nos salimos de la paz infinidad de veces. Y ese no es cuestión de decir, Jarza, te saliste de la paz y tú hablas de un curso de milagros. ¿Cómo? ¿Qué parte de mí crees que está haciendo ese comentario? Pues la parte juiciosa o mi parte egoica le llama a un curso de milagros, ¿no? O como del miedo desde que no me vayan a ver exactamente. así, Mi parte del ser dice, si ya sabes que eso no representa nada, vuelve a elegir. Claro. Y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? Bueno, la calidad de los pensamientos están determinados ahí afuera, en forma de experiencias y en forma de cómo la vida me está tratando a mí. ¿Sí? Ahí es donde dices, lo que va viene. Y un curso de milagros dice, no, lo que va lo conservas. No viene. Porque para que tú des algo, antes lo debiste de haber tenido dentro. Entonces, yo te digo, por ejemplo, quiero emprender un negocio para generar ingresos y que este ingreso me pueda dar una vida confortable y poder estar en paz. Y yo te digo, ¿por qué no estás en paz primero y luego vas y haces todo eso? No, pero, claro, porque tu paz va a depender de que el negocio esté dándote lo que tu ego quiere. Entonces, ¿está en el ser o está en el ego? Tú vas a ir al negocio, por ejemplo, brindando un servicio o viendo qué le vas a quitar a las personas. Entonces, una visión es, si yo soy abundante y comparto mi abundancia, hago abundante al otro. Pero si yo me siento carente y le quiero quitar algo al otro, pues entonces el otro va a decir, no voy a ir ahí. Claro. Porque ahí siempre me quieren quitar algo. Entonces, ¿cómo vamos a una relación, por ejemplo? Ve y lléname y ve y compleméntame. Sí, tú me lo vas a dar. Sí. Espérate. Tú me vas a hacer feliz. Exactamente. Y pasa en todo, o sea, es que mi terapeuta, a ver, espérate, tu terapeuta te acompaña, pero tú no vas a exigirle algo que tú no estés dispuesto a hacer. Entonces, ahí es donde te das cuenta que el poder de elección lo tienes tú. Y la otra, no podemos ir a un lugar que no conocemos o acompañar a alguien a un lugar que no conocemos. ¿Qué es esto? Sí, que muchas veces me salgo de mi paz y tengo pensamientos no amorosos. Muchas veces los tengo y todo el mundo los tiene. Pero sé cómo elegir de nuevo. He aprendido a que se me enseñe cómo elegir de nuevo.
me voy a preocupar por los pensamientos que tuve ayer. No, mejor voy a dedicar esa energía a ver de qué forma puedo ver esta situación en mi presente de otra manera. Como esa frase que dice, no te enfoques en el problema, sino en la solución. ¿Qué tal si somos más responsables y decimos, no sé cuál es la solución? Porque cuando creemos que esa solución es y se da y sigues estando igual, entonces no era la solución. Estabas perpetuando el problema. Y tu ego o tu sistema de pensamiento, ahora sí, te estaba poniendo estos cantos de sirena. Cuando consigas eso, esa es la solución. Lo consigues y de pronto es, ay, ¿por qué no estoy así? De seguro hice algo malo. O de seguro, ¿cuántas personas, no sé si te ha pasado, que todo en su vida está como equilibrado y de pronto dicen, no puede ser todo tan perfecto? Yo iba a terapia cuando todo estaba así. Decía, algo está pasando, que todo está bien. Algo no estoy viendo. Esa era mi idea. Entonces, Sí. ahí es donde vas y ves la calidad de pensamientos con la que aprendiste a guiar tu vida. Entonces, no se trata de que esté bien o de que esté mal, porque eso representa algo. O sea, tú puedes ir a un país y lo que está bien aquí, allá no está bien. Sí. De hecho, yo en sesión siempre, cuando mis pacientes traen el bien o mal o correcto, incorrecto, es cómo se siente. Y yo me voy al cuerpo. O sea, ahorita que platicábamos de esto, ¿cómo me doy cuenta que me vivo en uno u otro? Cuando no tengo la idea, o sea, no encuentro la idea, me voy a la sensación del cuerpo. ¿Ok? Sin embargo, un curso de milagros nos dice, el cuerpo en sí es neutro. El cuerpo reacciona a lo que la mente le dice. La cuestión aquí es que uno podría decir, no, eso es peligroso porque mi cuerpo me está dando una señal de peligro. Y yo te digo, bueno, ¿y qué pensamientos hay con respecto a eso? Porque ese pensamiento está sustentado en un pasado. Y en ese pasado fue y se guardó en tu parte que no estás viendo, que se manifiesta como una emoción. Entonces, es en la emoción que te puedes dar cuenta que hay en la parte que denominan la sombra. Entonces, ¿vas a negar la sombra o la vas a iluminar? Dices, caray, entonces, ¿cómo ilumino la sombra? Ok, primero ver qué pensamientos hay. ¿Y de qué forma puedo hacer esta corrección con estos pensamientos? Ojo, un curso de milagros habla de un maestro interno. ¿Sí? Tiene un cierto nombre en un curso de milagros. Yo lo voy a denominar maestro interno. La mayoría de las personas estamos en desconexión con nuestro maestro interno, pero nunca ha dejado de estar. Siempre está este maestro interno. ¿Para qué está este maestro interno? Es la parte que está conectada, si lo quieres ver así, con la fuente, con Dios. Ojo, cuando digo Dios, tiene que ver el Dios que se menciona en un curso de milagros, la unidad, a eso me refiero. No las ideas de Dios que se nos han introyectado en base a muchas corrientes. Eso es un punto importante. O tu maestro interno. Entonces, esta parte de nuestro maestro interno nos puede ayudar a reinterpretar en nuestra conciencia lo que nuestro ego creía que era bueno o malo. Entonces, cuando vamos y queremos iluminar una situación, antes tú tienes que iluminar un pensamiento y tienes que preguntar, ¿de qué forma puedo ver esto? ¿A quién se lo vas a preguntar? ¿A la parte herida? ¿A la parte dolida? No, porque te va a decir, no, ¿sabes qué? Voltéale la cara, aviéntale el carro, haz esto, haz lo otro. Esa es la parte herida. Pero la parte conectada o la parte sabia o tu maestro interno te va a decir, ¿y por qué no lo ves así?
Ujú, Siempre está el maestro interno. ujú, Entonces, no hay personas que no estén en contacto con su maestro interno. ujú, Hay muchas personas que prefieren tener ujú, razón, ujú, no procurar su paz. ujú, ujú, ¿Sí? Eso es ujú, distinto. ujú, Es tan grande el ego ujú, que el ego dice, tienes que conseguir esto a costa de lo que sea, a ujú, costa de que no esté en paz. Pues bueno, ujú, pide y se te dará. ujú, Y luego vengo y me quejo. Es que ya no aguanto. Pues es que es lo que estás pidiendo. ujú, Entonces, cuando te empiezas a observar desde este prisma, vienen las formas en las que hay personas que se escuchan muy bien, que tienen esta conexión con su maestro interno muy clara, ¿sí? Hay personas y nunca han abierto un libro y nunca han ido a ujú, terapia. Entonces no depende de la terapia ni de ujú, un libro. ujú. Ellos mismos procuran y es Sí, válido. totalmente ¿Y válido. cuántas personas no tomamos de todo, todo, todo y aún así buscamos una forma de sentirnos víctimas? Ujú, Es decir, fuiste tú. ujú, Y es que es por ti que, en verdad, ujú, ¿en verdad me vas a dar o le vas a dar el poder al otro que decida cómo vivir tu vida? ¿Por qué no te has preguntado? ¿Por qué no generas un pensamiento distinto que procure o vaya en pos de, es que no sé cómo? ujú, Entonces, muchas veces lo que consideramos problemas son invitaciones a hacer esta ujú, conexión. ujú, Las personas, el mundo que vemos está como está porque es una invitación a que todos los que aparentemente estamos en el mundo, que somos uno, aprendamos a pensar y tener ideas distintas sobre el mundo. Entonces, todo mundo quiere que se le respete y a la hora de ir a respetar, ¿sí? ujú, No, primero tú. ujú, Tú haz por mí y luego yo hago por ti. Y yo te digo, yo hago por ti porque estoy haciendo y estoy reconociendo en mí que ya lo tengo. ujú, No te doy porque no tengas, te doy porque me reconozco abundante. ujú, Porque cuando sé que bendigo a alguien, la bendición es para el otro o es para ujú, mí. Cuando critico a alguien, la crítica es para el otro o es para mí. ujú. Entonces, tú puedes criticar a alguien y yo te digo, critícalo. Oye, Garza, pero es que no se me quita el dolor de estómago. Entonces, ¿quién está teniendo los efectos de Ujú, esa forma de pensar? ujú, Tú piensas que juzgando se va a ir lo que está internamente. Yo te digo, bueno, ahí es donde el cuerpo empieza a hablar. ujú, Un curso de milagros también se aplica para relaciones, para enfermedades, para esto. Y lo dice muy claro. Es que no hay nadie que, bueno, todo apunta a la unidad. ujú, Y te das cuenta de que siempre somos uno. Entonces, te dice, si nuestro estado natural es la abundancia, es la salud, es la paz, ese es nuestro estado natural. Si ujú, no estás ahí, es que uno ha generado un estado, digámoslo así, antinatural. ujú, Entonces, si hay una enfermedad, si hay un dolor, ujú, estoy en un estado que no es natural para mí. ¿Quién lo creó? ¿Alguien externo o yo ujú, internamente? Entonces, cuando te haces responsable, no te dice, deja todas las cosas que utilizas para sanar. No, ujú, antes cambia en tu mente la ujú. percepción que tienes de eso que aparentemente vas a sanar. Cuando es algo, mm, por ejemplo, un evento como una violación, ¿no? Una enfermedad terminal, algo mm, algo que no te generaste tú, lo voy a poner así. Ujú. Algo que no te generaste tú, que no,
por ejemplo, iba caminando por una calle y entonces alguien me viola, un niño, ¿no? Estaba con su familiar y entonces lo violan. Y crece y se convierte en un adulto y trae eso todo el tiempo. Entiendo que ahí, digo, estoy hablando que tengo una violación, pero entiendo que ahí en la manera en la que apoya este entrenamiento es a cambiar el pensamiento de lo que te sucedió. Ok, en primer lugar, hay que Ujú, ver que no somos víctimas. Y ujú, eso ahí es donde el curso de milagros te confronta muchas ujú. creencias. Sí, Porque dices, es que no dependía de mí. sí. Y yo te digo, ¿en verdad? Sí. ¿En verdad? Ujú. Entonces te das cuenta y dices, Pero sí, o sea, por ejemplo, si dicen sí, o sea, realmente, que eso también es algo, otra pregunta que a la que voy con esto es el hecho de vivir una experiencia, que es lo que se dice, que no tenía que ver conmigo, ajá, que me pasó. Curso de Milagros te apoya o tú en el acompañamiento de este entrenamiento apoyas a que la persona mm, cambie la perspectiva, las ideas del evento o a que tome responsabilidad de que eso le pasó porque es responsable de lo que le pasó. ok, si depende del nivel a donde queramos ir, te voy a compartir la pregunta. Ujú, Y yo te diría, ¿eso determina quién eres? Te lo voy a cambiar sí, así. sí, sí. O Ujú, sea, ¿traes ropa de marca o sí. no traes ropa de marca? ¿Eso Ujú, determina quién eres? ujú, 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 El ego ve grados o niveles. ujú, Ay, me pegaste poquito, no importa. Me ujú, pegaste muy fuerte, ahí sí ya importa. Yo te ujú, digo, no hay grados. ujú. Sí, ¿Estás o no estás? sí. Muchas veces nos vamos al grado más que nuestra mente o nuestras percepciones han visto como más fuerte. Por ejemplo, un cáncer o una Ujú, violación, algo así que extremo. sí. Pero un curso de milagros, Asesinato, etc. exactamente. Te digo, ¿dónde ocurren las cosas? En el pensamiento. Ujú, Antes pensé, no sé qué tipo de pensamientos tengo. ujú, No sé. ujú, Vivo una experiencia. Esta experiencia es una invitación a poder percibirme distinto. No ujú, podemos cambiar el hecho ujú, de que esté esa situación. ujú, Eso no lo podemos cambiar. ujú, Pero sí podemos cambiar la idea desde dónde te ves tú. ujú, Y que probablemente tú no eres eso que te ocurrió. ujú, Tú eres muchísimo más que eso. ujú, Y cuando te lo recuerdas, eventualmente, te lo voy a poner así, ¿cuántas personas aparentemente tienen mucho sufrimiento y de pronto se convierten en líderes de un movimiento muy importante? ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿fue el hecho o fueron los arreglos en su conciencia donde aparentemente procuraron pensamientos de qué forma puedo percibirme distinto? Ujú, ¿Para qué? Para contribuir de forma amorosa a las demás personas. ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, hablamos de violación. A lo mejor es un tema muy fuerte, Ujú, pero ¿por qué no lo ponemos así? Mm, ¿Cómo podríamos o cuántas veces nosotros no nos intrometemos en nuestros propios pensamientos o queremos intrometernos en los pensamientos de los demás? Eso ya es una violación de algo, ujú, ¿sí? ujú, Entonces, cuando tú dices, lo que yo estoy expresando, lo que yo estoy pensando, es algo que está dentro de mí y el entorno, pues no quiere decir que vayas a negar el hecho.
Vas a ir a la mente y hacer estas correcciones necesarias. Y yo no te digo que no tengas que hacer lo que tengas que hacer. A final de cuentas, hay personas que viven ese suceso y pueden conectar con un estado de entendimiento. Ujú, Un estado de entendimiento. ujú, Pero eso ya depende de cada persona, ujú, ¿no? ujú. Y me encantó cómo lo pusiste, o sea, el, bueno, yo lo recibí así, como el suceso en sí, lo que sea, que te haya pasado, cáncer, te rapas porque pues ya no tienes cabello y como eso, o sea, el ver a las personas con cáncer raparse es un shock muy fuerte para las personas que están viviéndolo, mujeres sobre todo, lo veo en imágenes, ¿no? Mm, y cómo poder llevar a la persona a decir, eso no te define. Ujú. O sea, no llevarla, que se descubra a sí misma sabiéndose así. Por ejemplo, antes, te voy a poner un ejemplo más simple, ¿sí? Ujú, No sé si muchas veces te ha pasado que de pronto llega alguien y te pide, oye, ¿no tienes 5 pesos? Y le das 5 pesos. Y dices, ay, me siento bien. ujú, Y llega otra persona y te pide 5 pesos. Y de pronto la mente dice, oye, pues le acabo de dar de allá. ¿Sabes? Ahí Sí. te van 5 pesos. Ok, Ujú, dale. Va a llegar un momento donde la persona número 100 va a decir, oye, ujú, me das 5 pesos. No, no traigo. ujú, Todo eso que aparentemente te hizo sentir bien en esa persona, ujú, ¿qué crees que va a pasar? La culpa ujú, de, no le di. ujú, No, no es el acto de que le ujú, des o no le des 5 pesos. ujú, Es desde dónde lo estás viendo. ujú, Si yo le estoy, si yo le estoy dando 5 pesos porque creo que no tiene, ujú, estoy sumando o estoy alimentando su condición. ujú. Alimentando su condición. Entonces, antes yo te puedo dar los 5 pesos, pero en Ujú, mi mente es, tú eres abundante igual que yo. Tú y yo ujú, somos iguales. ujú, Tú eres abundante igual que yo. ujú, Entonces, no podré darle aparentemente 5 pesos a cada persona que se me muestre, pero sí le puedo dar una ujú. bendición, una palabra de Claro. amor, Ujú, ¿sí? ujú. Sí. Entonces, ahí es la elección. Muchas veces Ajá. creemos que es la forma. A eso es a lo que iba. Ujú. Y ahorita que mencionas esto, o sea, no únicamente veo que es para ti, por ejemplo, lo que te comentaba, de lo que entendí, es, eres mucho más que eso que te sucedió. Ajá. Eso por una parte y por la otra hacia el otro. Lo que acabas de decir ahorita, somos iguales. El poder llegar a esa unidad de decir, no sé lo que me sucedió y la persona que... im- Es que un curso de milagros va al nivel de la mente, no va al Ujú, nivel de la persona. ujú, ok, No ve personajes, ve ujú, pensamientos. ok, Esa es la ya. Ujú. diferencia. O sea, el cómo ves a la persona. Los pensamientos que tienes con Darte respecto a lo que... cuenta de cómo ves Exactamente. a la persona. Es las ideas que Ujú, tienes sobre la persona, ujú, no hablan de la persona, hablan de ujú. ti. Ya, ok. Ujú. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ok. Ah, Entonces, no habla de la persona, ajá, no habla de ajá. hechos, habla de ideas y Sí. de pensamientos que se pueden corregir. Ujú, Porque si no vamos a querer corregir cosas en el mundo ujú, donde aparentemente ya sucedió algo. ujú, Entonces, a mí a los 5 años tal cosa ujú, y yo te digo, ok, ¿por qué no vamos y trabajamos con las ideas y los pensamientos ujú, que procuren tu paz? ¿Se ujú, puede borrar eso? ujú, No sé. O no sé qué elijas ver en tu mente. ujú, ¿Sí? No digo que no vayas, tomes terapia. No. ujú, Lo que nos invita a un curso de milagros es el error se corrige ahí donde sucedió. ¿Y dónde ujú. sucedió? En la mente. Porque en sí el cuerpo es neutro. Ok. La mente da una instrucción al cuerpo.
o sea, aquí donde dices esto, sí me genera como un ruido porque no percibo al cuerpo neutro. Aunque sí coincido en la parte de que la mente manda como al cuerpo la sensación, pero ¿dónde está la neutralidad? Porque hay una sensación, eso por una parte. Y la otra es cuando lo abordo desde el trabajo en terapia, es identificar tu sensación cuando no identificas tu pensamiento para poder identificar tu pensamiento. Ujú. Ahí es donde no le veo neutralidad al cuerpo, porque si yo estoy abordando con mi paciente un pensamiento, una idea y no tiene idea de lo que siente inclusive, es ok, háblame en dónde está. Bueno, un curso de Ujú, milagros dentro de las de 365 lecciones te va entrenando. ujú. Obviamente, cuando percibes una idea, yo te lo estoy planteando desde Sí, una claro. forma general, ¿sí? Entonces, cuando tú percibes una idea, dices, oye, esto es descabellado. Ujú, Claro, eso está, pues, ¿eh? ¿Cómo va a ser ujú, posible? Pero por eso hay 365 lecciones que ujú, van entrenando a tu mente ujú, a ir desmantelando estas ideas o percepciones que tienes de ti. ujú, Entonces, ujú. en verdad, hay lecciones que te dicen y te Ajá, confrontan y dicen, le estás dando el significado a eso que tiene, o sea, tú mismo le estás dando el ajá. significado, todo el significado que tiene esa botellita de agua, tú se lo estás Ujú. dando. ¿En base a Sí. qué? En base a una experiencia. Entonces, cuando te invita a hacer la práctica, de pronto es, ay, entonces puede que siempre lo haya visto así porque pues, alguien me dijo que lo tenía que ver así, y si Ajá. no lo veo así. Entonces Ujú, ahí es donde me ujú, dices, oye, o sea que el cuerpo, yo te digo, no me creas. O sea, ujú. no me creas. Con eso inicié Sí, claro, la ajá. plática. Sí, sí, sí. Digo, lo planteo de esta manera mm, como un, pues para entender. Yo quiero entender esa parte, como de, a ver, pero ¿cómo? ¿Cómo lo maneja Curso de Milagros? Y ahorita, cuando te escuchaba, algo que me encanta que escucho es la responsabilidad. Ok. Ujú. Un curso de milagros, creo que es importante comentar, Sí. nos habla Mm, del perdón no dual. ujú, ujú. ¿Cómo es eso? Ok. Normalmente, cuando ocurre una situación, decimos, ay, te perdono, Ujú, ¿sí? Perdono porque me hiciste algo. ujú. Entonces, un curso de milagros lo que nos dice es, el verdadero perdón no lo puedes llevar a cabo tú como ser humano. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo te digo, te perdono, antes debí haber creído que me hiciste algún daño, Ujú, ujú. ¿sí? Y si yo te perdono a ti, yo me pongo en un nivel alto y a ti Sí. te pongo en un nivel bajo. Ahí no hay igualdad. Ujú. Entonces, tú perdonas, ok, ¿perdonas para liberar o perdonas para condenar? Para liberar. ¿Sí? Y cuando tú le dices a alguien, te perdono, y después le dices, no, ya no te perdono, lo estás condenando aparentemente porque crees que te hizo algo. Entonces, Ujú, la mayoría del perdón que vemos en el mundo es para condenar. mm. ¿Qué vas a condenar? Que lo que me hiciste era verdad. Y eso es condenarte a ti mismo, ¿no? Claro. Porque digo, Por eso habla un curso de milagros ajá. de 3 niveles. O Ujú, sea, bueno, se comparten 3 niveles de perdón. Primero es te perdono. ujú, Te pones uno arriba y otro abajo. ujú, Después es me perdono. ¿Qué es? Que yo mismo voy a agarrar y me voy a dar ujú, duro. ¿Sí? Y un curso de milagros te dice, no se perdonan personajes, se perdonan ideas que ujú, tenías sobre personajes. ujú. ¿Sí? Sí. Perdono la idea errónea Ujú, de que Cintia me tenía que preguntar esto. ujú, ¿Por qué? Porque una parte de mí, mi ego, ujú, esperaba responder y, ujú, oye, no me preguntaste lo que me ibas a preguntar. ujú, Ya me ofendí. Y ujú, yo te digo, pero era solamente una idea. ujú.
no me ofendí yo como Harsa, sino se ofendió la idea o la expectativa que tenía de ti. Ajá. Y de pronto es, ¿hay algo que perdonar? No, Ujú, corrijo la idea. ujú, Entonces, el perdón que procura un curso de milagros es este. Tú solamente observa la idea ujú, y la entregas a tu maestro interno para que se reinterprete en tu ujú. conciencia. Ok. Ideas, no personas. Ajá. O sea, es, ay, fulanito me hizo algo, yo te digo, vea la idea o vea Ujú, la creencia que tienes sobre esto. Y ahí ya puedes ver muchos patrones de, es que me hizo esto y está sustentado en una creencia y esta creencia está sustentada en, la aprendí de papá, la aprendí de mamá, un montón de cosas, ¿sí? Y de sí. pronto pero era una idea y una creencia que puedo sustituir por una amorosa, Ujú, porque ya no me está funcionando esta. Para ujú, eso es el entrenamiento, para ujú, ver con qué el marco de referencia interno con el que me estoy moviendo, que muchas veces ujú, no me doy cuenta. ujú. Ya, ok. Ok, me queda más claro, un poco más claro, pero sí me gustaría leer el libro, la verdad, hacer el entrenamiento. Ok. La Sí. práctica de un curso de milagros es, te lo voy a poner muy simple. Mm, es un antes y un después. Ujú, ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, yo ya leí el libro. ujú. Es que no es, creo que no Ajá, entendiste. O ajá, sea, cuando dicen, ya leí el libro creo que no claro. entendiste. Porque no era una lectura. Como ya viví el libro. Exactamente. Entonces es como, Sí. bueno, y pues, ¿qué hacemos aquí? Ujú, claro, ajá, pues sí, es que lo que estabas diciendo, Entonces justo. ahí es una práctica constante. Que dices, ¿te sabes el libro? No, pues, te lo puedo recitar y te lo puedo leer, pero yo lo estoy practicando. Ujú, Soy un practicante de un curso de ujú. milagros. ¿Eres un practicante y eres un Un acompañante? facilitador, un Mm, acompañamiento. Ahí estudié, se le llama, eh, hay una parte de un curso de milagros que habla del anexo de un ujú, curso de milagros, donde se muestran, no sé, habla del proceso de psicoterapia, pero no del proceso de la psicoterapia ujú. como De Freud psicológica, y etc. Ujú, exactamente, sí. sino de un proceso en el que ahí te explica Ujú, ok. que el único tipo de terapia que existe es la terapia que la lleva a cabo el espíritu, Ujú, o sea, la parte amorosa en ti. Entonces tú puedes tener una corriente, ujú, pero si tú estás muy conectado con el espíritu y a través de ti fluyen palabras que a la persona la llevan a su paz, pues ahí tuvo un... ujú, Pero a final de cuentas eh, hay personas que enseñan un método de psicoterapia basado en las ujú, enseñanzas del curso, ujú, ¿sí? Estudié eso también, lo conozco, y hay una infinidad de cosas, pero a final de cuentas, eh, cuando, cuando estás donde tienes que estar, sabes qué tienes que decir, sabes cómo decirlo, y creo que te ujú. pasa a ti también. Entonces, Sí, eventualmente te sales de muchas cosas que sí. pudieran ser, pero a Ujú, final de cuentas estás siendo ujú. guiado. Que eso es algo que he estado aprendiendo últimamente. Te comentaba el como quitar lo que a lo mejor la escuela puso o puse con la escuela y dejarme guiar por lo que está surgiendo en el momento. Dejarme decir lo que está surgiendo en el momento y aprender a validar eso, creo que primero para mí en mi vida y ya después para los demás al servicio. Mm, Te decía que lo que me encantaba, ya para ir cerrando, em, de lo que me acabas de compartir ahorita, obviamente me quedo con una idea muy general, pero me encanta porque yo siempre hablo sobre la responsabilidad, ajá, y es algo que me gusta, es como lo que decías, que no es cómodo voltear a ver acá, o sea, voltear a verme a mí. Ujú. No es cómodo, es incómodo, pero me gusta esa incomodidad. ¿Por qué? Porque aprendo de mí y porque esa incomodidad me permite llegar a lo que yo quiero, que es sentirme en paz, sentirme plena. Antes era feliz, ahorita ya no es feliz, no podría estar todo el tiempo feliz, pero sí plena y sí tranquila. Y
recomiendo a las personas que están a mi alrededor, amigas, amigos, pacientes, etc., hacer ese énfasis en la toma de la responsabilidad de uno mismo. Y hay una frase que me encanta, que es: soy responsable de mi existencia. Y obviamente esa frase va mucho más allá de la existencia física, encarnación. Para mí va mucho más allá. Em, Sin embargo, la dejo aquí como en el plano físico, encarnado. Y, y es eso, tomar responsabilidad de nuestra existencia. Y creo que Curso de Milagros, por lo que estoy escuchando, es una excelente manera, forma de ver la vida desde la responsabilidad. Ok. Desde conectar con tu maestro interno. Ajá. Porque si yo digo, soy responsable de mi propia vida, Ujú, pues estoy asumiendo pero puedo elegir ujú. que se me enseñe Ajá. a ser Sí, responsable sí. desde una visión. Ajá. Entonces ahí es donde digo, ok, Claro. puede ser distinto. Ujú, Claro. Un ujú. curso de milagros surge. Hay una historia ahí y demás que no la traje a tema porque nos extendería muy mucho, pero surge y fue canalizado eh, por una persona que era psicóloga y un psiquiatra de una Ujú, universidad de Columbia ujú, en Estados Unidos. Entonces, ellos se preguntaban, ujú, es que, ¿cómo es posible que tú y yo estemos, porque eran colegas, ujú, o creo que uno era el jefe, otra era la psicóloga, dice que nosotros enseñemos a las personas a esto y ujú, nuestra relación no sea ideal y nos la pasemos en ujú, conflicto, ¿no? ujú, Entonces surge en ellos una pregunta debe de haber, no es una pregunta, es como una afirmación o ujú, una interiorización, debe de haber otra manera. ujú, Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos preguntado a nosotros decir, debe de haber otra manera? ujú, ujú. ¿Sí? Entonces ahí es donde creo y siento que llega y aparece un curso de milagros. Claro. Un curso de milagros, a mí me encanta compartirlo así porque tú no lo buscas, Ajá. el libro te busca a ti. Sí. Ujú. Ah, vale. Ujú, Entonces, por una u otra forma, de pronto es, escuché hablar de esto, escuché hablar de esto, escuché hablar de esto, que es una moda o ujú, es algo, digo, no sé. ujú. Sí. Eso que mencionaste ahorita de que te busca, em, ahorita que lo dijiste, me acordé que hubo alguien anteriormente, hace como unos 2 años, un doctor. Yo estaba acudiendo al doctor y me dijo, estaba en una crisis mm, postraumática, y me dijo, ¿ya escuchas, ya leíste este libro? Y yo, no. Dijo, "Mm, ok". Y ya fue todo. Y yo, ¿pero cuál es? O sea, no, o sea, se me dijo cuál era, un curso de milagros, y me dijo cuál era. Y yo, pero ¿y dónde lo compro? Que no, dijo, no lo compres, él te va a encontrar a ti. Y ahorita me acordé, ahorita que dijiste eso, me acordé del doctor y dije, ya anda aquí. Ay, te agradezco muchísimo, Harsa, muchísimo, muchísimo por esta, híjole, estoy así, mira, te lo juro, me quedo como con mucha información, em, y con lo que más me quedo resonando es esa parte que te mencionaba de la responsabilidad, porque no me refería a que yo solo me voy a hacer responsable de mí misma, desde mi ego, sino desde el ser, desde pues esa pregunta que hacías ahorita de, ¿y si hay algo más? Eso para mí es la responsabilidad. Ahí se abre ese camino de responsabilidad contigo misma o contigo mismo. Esas preguntas son preguntas desde la responsabilidad, y a lo mejor llega una persona, llega un libro o diferentes personas o un lugar que te empieza a guiar. Ujú. Y que creo que para permitirnos eso desde la responsabilidad es así, estar al servicio de lo que vaya surgiendo y de lo que se vaya sintiendo. Claro, ¿no? Y al final de cuentas, aprendemos lo que enseñamos Ujú. Sí. y enseñamos lo que estamos aprendiendo. Ujú. Entonces, un curso de milagros no es de que lo vayas a enseñar porque lo sabes, Ujú. lo enseñas
que deseas porque lo aprenderlo. vives. Ya. Deseas aprenderlo. Y es o sea, si yo te enseño Ujú, y te doy una bendición, estoy aprendiendo lo que es dar una bendición. ujú, Ahí lo estoy aprendiendo, mm, sí, ¿sí? sí, Entonces, como que nuestro sistema de pensamiento tiende a quitar capas cada vez y ahí es donde surge la inmersión de pensamiento, porque muchas veces sí nos confronta. Claro sí. que un curso de milagros nos Ujú, confronta y hay personas que lo quieren aventar y no quiero saber nada de ti porque estás loco. ujú. ¿Está loco el libro o está más loco la forma en la que aprendimos a ver el mundo Claro. y la adoptamos como normal? Ujú. Wow, qué interesante. O sea, entonces, Ajá. ahí no es que, o sea, al final de cuentas es una invitación, Ujú, es una invitación. mm, ok, Y cuando dices, pues no sé, y elijo que se me enseñe, pues va. Pero ujú, muchas veces es quitando estas ujú. barreras, Sí. esas barreras que nos impedían, ahora sí, Ujú, extender lo que hay aquí, ujú. ¿sí? Sí. Y nos vivíamos mucho de aquí y Ujú, reprimíamos esta parte que a final de cuentas, yo lo hablo desde aquí porque aquí es donde te habla el ser. ujú, Creo que esa es la parte que tú compartías del sentir, pero no el sentir ujú. de la emoción, sino el sentir Sí, de esta sí, parte de que me está hablando algo y si la estoy escuchando o no la estoy escuchando, no sí. sé. Ajá. Ujú, Desde ahí. Ajá. ujú. Ok. Ay, pues me encantaría que nos visitaras de nuevo con otro tema, porque, híjole, como dices, o sea, es un tema muy amplio que se aborda ahorita en unos minutos en este espacio, pero sí me encantaría que nos siguieras como compartiendo esta forma de ver la vida, que a lo que escuchaba y con lo que me quedo resonando es eso, me transmite mucha paz. El libro y tú. Ok. Bueno, con gusto, Sí. yo pues encantado, encantado de que eh, ahora sí, yo siempre pregunto qué tengo que decir, dónde lo tengo que decir, quién me Ajá, va a guiar, y ajá. ahí estoy. Eh, Entonces, a final de cuentas, esa parte, ¿no? De pues, compartir aquello que se siente. ¿Trabajas con hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes? Mira, tengo dos, digamos, dos vertientes. Ujú, Tengo la sesión o la parte del acompañamiento, donde utilizo el método de bioneuroemoción, enseño a las personas sobre el ujú, entrenamiento de un curso de milagros. Esas son sesiones habladas y son a mayores de edad, ujú, hombres o mujeres. ujú, ¿Sí? Hay veces que eh, hay padres de familia que ujú. me dirigen a lo mejor, algún adolescente o algo, Sí. pero siempre los papás me Ujú, piden eso, ¿no? Y la otra, doy las sesiones y las terapias energéticas. ujú, Las terapias energéticas están enfocadas a ver qué patrones energéticos hay y que requieren ser desbloqueados. Ahí atiendo ujú, a niños, ujú, adultos, personas ujú, mayores, hombres, mujeres. ujú. Ahí Ok, ok. esta Ay, se parte. me ocurre Entonces, que ese podría ser otro tema para otro. está la... ¿Va? Sí, 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 puede ser, ya, sí, ya sí. dijiste. Pues igual te pueden encontrar en tus redes sociales, que es en Instagram, Proyecto Zen, Sí, y en Facebook también, Proyecto Zen, así ¿cierto? es. Ujú, y ahí están todos tus datos, está tu teléfono y todo el lugar, el Sí, contacto y todo. cualquier información. ¿En línea? ¿Atiendes en línea? Atiendo en línea Ujú, también, tanto las sesiones energéticas como las sesiones de acompañamiento. ujú, También en cualquier parte del mundo donde estés, no ujú, hay ujú. impedimento, tiempo, distancia. Va, pues muchísimas gracias. Nos No, al vemos pronto. contrario. Gracias. Gracias a ti. Bye. Bendiciones a todos.